Señor les bendiga, mis amados hermanos. Estamos ya en la recta final de esta preparación como escuela de mayordomía de nuestra Iglesia de Cristo de Benecer. Hoy estudiaremos a la luz de la palabra la enseñanza número 12 y es acerca de la identidad de un servidor. Es algo muy importante porque usted ha sido diseñado como una generación escogida, preparada, apartada y activada para servir a Cristo en nuestra casa de Benecer. Y es muy importante que conozcamos acerca de la identidad que usted y yo tenemos. Cuando mencionamos o escuchamos la palabra identidad, sabemos que es algo que a nosotros nos identifica. Todos tenemos algo que nos identifica. Puede ser un tipo de sangre, el ADN nuestro, que es único, una huella dactilar que también es única. También nos puede identificar una cédula de identidad, un carnet, un pasaporte. Pero también en el servicio al Señor hay algo que nos identifica, y es que somos hijos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que usted puede repetir conmigo: yo tengo la identidad de un hijo que sirve en mi casa Ebenecer, porque es nuestra casa y nos preparamos para servirle a Él. Entonces vamos a comenzar con la cita bíblica base en Mateo 20:28. Le leeré la versión Biblia latinoamericana. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Servir es uno de los mayores ejemplos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, y a la vez es un llamado que Él nos hace a cada uno de los que nacimos de nuevo, de los que nos bautizamos, nos preparamos para servir al Rey de Reyes, porque mayor bendición es servir que ser servido. En la vida secular, el mayor es servido por otros, pero en la vida espiritual, el mayor es el que sirve. Entonces, veamos qué jerarquía y qué rango tenemos los que servimos al Señor, que somos los mayores. Entonces, qué hermoso. Y como hijos de Dios, es importante que logremos integrarnos, ensamblarnos al ministerio. ¿Para qué? Para que esos dones, talentos y habilidades que Dios nos ha dado, los pongamos al servicio del ministerio y de nuestros hermanos menores. Si analizamos a la luz de la palabra, encontraremos que los grandes hombres y mujeres se destacaron, y no fue tanto por los dones y habilidades que tenían, sino que se destacaron porque esos dones, esos talentos y esas habilidades los pusieron al servicio de otros, de sus hermanos, de su pueblo, de su nación. Y es así como nosotros, los hijos de este tiempo, debemos disponer nuestro corazón para servir por amor al Señor. ¿Y por qué le tenemos que servir al Señor? Por amor, porque realmente hay gratitud en nuestro corazón, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí, y vino a esta tierra a darnos una tremenda lección de servicio. Pero para servir como hijos es necesario conocerlo a Él, y usted ya lo conoce. Es necesario también conocer nuestra identidad. Y número 3, y es importante también conocer para qué fuimos comisionados. Y nuestra comisión la encontramos si leemos la Biblia, cada versículo de servicio, encontramos que usted y yo tenemos un diseño hermoso. Pero Malaquías 3:18 nos enseña una verdad, y es una promesa poderosa para este tiempo, para usted y nosotros. Le leeré la Nueva Traducción Viviente. Y aquí vemos que el Señor dice que Él va a marcar una diferencia entre los justos y los perversos, entre los que le sirven a Dios y los que no le sirven. Esta es una importante afirmación de parte de Dios. Y esa palabra servir es en el hebreo la 56:47, y se dice abad. Y abad es trabajar, servir, arar, cultivar, adorar. Culto, ejercer, desempeñar, honrar y siervo. Es decir, que su vida y la mía es una completa adoración a Dios, porque estamos sirviendo permanentemente en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el lugar que tenemos jurisdicción, en la iglesia. En todo lugar nosotros estamos desarrollando una actividad, y eso es servicio. Entonces tenemos usted y yo una grande comisión de parte de Dios, que es servir a los demás.
Y ese es uno de los grandes llamados y ejemplos más importantes, como le decía al inicio, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 20:28, vamos a leer la versión BLP. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en pago de la libertad de todos. Él vino para servir, pero sobre todas las cosas, a darnos libertad a usted y a mí, para que todo pasado no nos venga a afectar, nos venga a cargar o nos venga a desenfocar de lo que Dios está determinado a hacer con nosotros. Entonces, es necesario que le pidamos al Señor, si tenemos dudas, temores, inseguridades, complejos, que le podamos decir: Señor, habilítame para servirte a ti en mi casa Ebenecer y para atender a tu pueblo, al cuerpo de Cristo. Entonces, si ya tenemos la necesidad de servir al Señor, porque ese es un ejemplo que nos dejó Jesucristo y un llamado que nos hace a cada uno de sus hijos, debemos conocer cuál es nuestra identidad. Y hay 3 preguntas que debemos respondernos previamente para ello. La primera pregunta es: ¿quién soy yo? ¿Usted se ha preguntado alguna vez quién soy yo? Esto estamos hablando en el tiempo presente, en el ahora de Dios. Y es saber quién soy en esencia para caminar de acuerdo a mi propósito. Y déjeme decirle que usted es un hijo amado, comprado a precio de sangre, y es un servidor del Dios viviente. La segunda pregunta que yo debo hacerme es: ¿de dónde vengo? Esto nos habla de mi origen, es decir, de mi pasado, de aquella identidad y aquella eternidad de la cual Dios me envió cuando estaba con Él como espíritu. Y la número 3 nos habla del futuro. ¿A dónde voy? Todos tenemos un futuro y un destino, y este está con Dios. ¿Conoce usted su destino profético? ¿Conoce usted al lugar donde va a regresar? ¿Y a qué va a regresar? A servir, porque toda nuestra vida de eternidad a eternidad lo marca un servicio. Entonces, qué hermoso el poder saber que Dios nos escogió para este tiempo, y nuestra identidad, cuando vengan las dudas, los temores, las inseguridades, su identidad y mi identidad, yo la puedo declarar y establecer según la palabra escrita en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Le voy a leer la Dios habla hoy. Pero ustedes, familia de mayordomía, son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien, esto ya es servicio, las obras maravillosas de Dios, el cual lo llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Así que usted puede declarar conmigo lo que usted es en Dios, como en la esfera espiritual nos ven y nos identifican. Declare conmigo y levante su mano. Yo declaro, establezco y profetizo que mi identidad está en Primera de Pedro 2:9, porque nosotros, somos una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Y esto es para que yo anuncie las obras maravillosas de Dios, el cual me llamó a mí a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Mire qué hermoso. Tenemos una identidad, tenemos un llamado y tenemos una comisión poderosa que se resume en servicio. Entonces, ¿quiénes somos según Primera de Pedro 2:9? Somos una familia escogida. Mire qué hermoso, no somos una familia por casualidad, una familia escogida por Dios. Somos un sacerdocio al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos una nación santa y somos un pueblo adquirido por Dios, comprado a precio de sangre. Y número 5, tenemos una comisión. ¿Y cuál es esa comisión? Anunciar las obras maravillosas de Dios. ¿Y cuáles obras maravillosas? Las que hizo Cristo Jesús en nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo en nosotros? Nos llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. Mire qué hermoso. Y esa luz maravillosa y esa identidad que Él nos da está marcada por algunos rasgos que existen en nosotros. Si buscamos en un diccionario
y la palabra identidad encontraremos que es un grupo de rasgos o características propias de una persona o una colectividad que nos caracteriza frente a los demás, es decir, que nos hace diferentes, porque usted es diferente. Y Malaquías 3:17 enseña que Él marcará diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Y nosotros como hijos, como sacerdotes del nuevo pacto, somos llamados a servirle a Él. También identidad, como lo veíamos al inicio, es un documento que identifica a una persona. Y número 3, identidad es el conjunto de características, datos o informaciones que son propias de una persona o un grupo que permiten diferenciarlo del resto. Si usted y yo nos colocáramos dos personas frente a un espejo, nos miraríamos que somos diferentes. El pelo es diferente, la nariz, los ojos, las cejas, los labios, la estatura, el color, tantas cosas que nos hacen diferentes, pero a la vez nos hacen únicos, porque el Señor nos creó con algo especial dentro de nosotros y es su ADN, el ADN del servicio para servir a los demás. Así que si usted se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? Usted es más que su nombre. Usted es el Hijo del Dios Todopoderoso. Usted es un rey y un sacerdote diseñado para servirle a Él, pero para vivir y disfrutar de lo mejor del cielo y de la tierra. Usted fue diseñado único, con un diseño único para servirle al gran rey. ¿Y para qué? Para cumplir un rol específico en el ministerio y una tarea especial aquí en la tierra. Así que usted es muy importante, usted es carísimo, usted es necesario y usted es indispensable en el ministerio y en toda esfera donde usted se desarrolle. Entonces veamos, si yo tengo un diseño, una identidad de servir al Rey, veamos entonces cómo el Señor valora el servicio que sus hijos le ofrecen. Mateo 8, del 5 al 13, la Nueva Traducción Viviente le leeré. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, verso 6, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores, verso 7. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Vemos que aquí se presenta un centurión romano, un oficial romano que tenía a cargo 100 soldados. Pero uno de ellos, uno de sus siervos, había enfermado. Es decir, que en la vida de un servidor podemos pasar momentos de dificultad. Y él era un buen servidor. El oficial romano primero lo manda a llamar con emisarios, pero luego él se presenta directamente a Jesús. Y Jesús rompe su agenda para sanar a este servidor enfermo. ¿Qué le dice? Iré a sanarlo, dijo Jesús. Vemos entonces lo valioso que es para el Señor un servidor fiel, un servidor digno, un servidor entregado a hacer su labor. Y esta palabra que en Mateo 8:6 vemos, donde el centurión dice, mi joven siervo. Esta es la palabra en el griego, la 38:16, y se dice pais. Y pais es muchacho, es siervo, es alguien golpeado con impunidad. Mire qué tremendo. Pareciera que esos dolores que a él le afectaban lo imposibilitaban a poder desarrollar su labor, lo imposibilitaban de poder levantarse. Dice que estaba en una cama paralizado. Pero hay un oficial, su líder, su cobertura, que se interesa por él. En nuestra casa tenemos diáconos, ancianos, nuestro pastor que está muy interesado en la vida de cada servidor, en lo que le afecte para poder ayudarle. Pero sobre todas las cosas tenemos a nuestro Señor que está pendiente de sus hermanos menores para ir en su pronto auxilio. Entonces es muy hermoso y es muy gratificante y es muy importante para el Señor que un hijo le sirva en su casa. Juan 15 del 16 al 17 nos enseña que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dará. Más que todo es un llamado a servir, y no es que nosotros elegimos al Señor, Él nos eligió a nosotros para servirle a Él, así como escogió a la tribu de Leví en el antiguo pacto para que le sirviera en el santuario. De igual manera, Él nos está escogiendo a nosotros, nos ha elegido
para que sirvamos en nuestra casa y atendamos al cuerpo de Cristo. Entonces vemos que servir es un llamado, es un oficio, es un privilegio dado por Dios, es un ministerio. Así que no hagamos esperar más al Señor y comencemos a servir, porque después de esta clase y de su graduación usted queda habilitado para poder desarrollarse ministerialmente. ¿Y por qué es necesario desarrollarnos? Porque todo el plan de Dios ha sido que usted y yo le sirvamos. Es por eso que nos llamó, nos transformó y nos quiere usar para su propósito poderoso. Miren qué hermoso, Dios nos diseñó y nos comisionó para que hiciéramos una diferencia con nuestra vida. Entonces vamos a declarar y establecer juntos que yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo vamos a dejar pero bien marcado y profetizado a todas las esferas celestiales para que tenga cumplimiento en nuestra casa como lo hizo Josué. ¿Lo puede hacer conmigo? Puede levantar su mano donde está y declarar y decir: hoy declaro y establezco en mi vida y en mis generaciones la palabra escrita en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que yo y mi casa, que yo y mi casa, que yo y mi casa serviremos al Señor por pacto generacional. Así que todos los suyos, tarde que temprano, vendrán a la luz admirable de Cristo Jesús. Y no solo vendrán, estarán sirviendo con usted. Usted ya véalos en una puerta, ya véalos en un área, véalos adorando en alabanza, véalos danzando en corro, véalos sirviendo. Porque así como usted lo vea, así va a ocurrir, porque así es como Dios lo ve. Dios nos ve a todos ya sirviendo. ¿Por qué? Porque Él nos escogió. Así que vamos a profetizar una vez más que yo y mi casa estamos ensamblados al ministerio e integrados al propósito del Señor por generaciones. Ya no somos una piedra suelta, una piedra viva colocada. Ya somos una piedra ensamblada dentro del ministerio como una columna de sostenimiento. Entonces, esto es hermoso porque todo está en que le sirvamos. Para eso fuimos formados. Si usted se analiza, ¿y por qué no conocí antes al Señor? ¿Por qué hasta ahora? Porque este es el tiempo profético y oportuno para usted y para los suyos. Así que ya no lo piense más e intégrese y ensámblese al ministerio. Mire lo que nos enseña Filipenses 2 del 5 al 7. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros. Así que el mismo Señor se despojó de toda su divinidad y se colocó en una postura de siervo. Así que la palabra que hoy nos declara Filipenses 2:5 se talla en nosotros para adquirir esa misma estatura que tuvo Cristo Jesús como siervo. Porque si Él lo vino a hacer, era para dejarnos un ejemplo a usted y a mí. Puede tocarse así su pecho y decirle: Señor, señalándose a usted, que se talle en mí esa misma estatura de Cristo Jesús como siervo al servicio de mis hermanos menores. Porque usted es un ejemplo grande. Usted es necesario e indispensable en nuestra casa para servir al Señor. Entonces veamos, en Malaquías 3:17 nos habla que mire lo que nos dice: pues bien, cuando llegue el día en que yo intervenga, dice el Señor del universo, volverán a ser mi propiedad personal y los perdonaré como hace un padre con el hijo que está a su servicio. Mire qué hermoso, tenemos una identidad gloriosa y es de hijos que sirven por amor. No solo siervos, hijos que le sirven a Él con amor. ¿Y qué dice la palabra? Que Él nos perdonará como hace un padre con el hijo que está a su servicio. Veamos en la latinoamericana, en la versión latinoamericana. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un padre perdona al hijo que le sirve. Mire, aquí Él se deja ver como papá y es el mejor de los padres, y cuanto más hará con un hijo que le está a su servicio. Entonces,
como somos hijos, nuestra identidad es de hijos que servimos por amor a nuestro Padre Celestial en nuestra casa Benecer. Entonces, ¿cómo le vamos a servir al Señor? Con identidad. Pero ¿qué identidad, aparte de hijo, es la que tenemos? Podemos ver a la luz de la palabra 5 formas o 5 llamados que tenemos a servir, las cuales tienen características propias que están en usted y está en mí. Podemos servir como Cohen, como liturgos, como charats, como peretes, como palac. ¿Pero qué es todo esto, hermana Nolvia? Quizás usted me decir qué es eso de Cohen, liturgos, charad, peretes y palac. Analicemos cada uno de ellos, porque cuando estudiemos cada uno de ellos, usted se dará cuenta que son características fundamentales que deben estar en los hijos que le sirven al Señor. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos, cómo le servimos a Él. Con identidad de Cohen es como sacerdotes que se mueven todo lo espiritual. Como liturgos, como llamas de fuego, es decir, que pueden encender a otros. Creo que es uno de los remas que tiene el equipo de Queruso, encendidos, siempre encendidos, y así debe ser, siempre ardiendo de la presencia del Señor. Como charats, con una unción de edificación. Como peretes, como remeros, un servicio en equipo, estar bajo autoridad. Y los palac, horadados por amor, es decir, siervos al servicio de Cristo por amor. Pero veamos cada uno de ellos. Número 1, sirviendo como Cohen. ¿Dónde lo encontramos? 2 de Samuel 8:18. Y Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de la guardia de quereteos y de peleteos. Los hijos de David eran sacerdotes. Aquí esta palabra sacerdotes es la H3548 y es Cohen, es decir, que mueven lo espiritual. Pero aquí hay algo sorprendente que menciona que David tenía todo un equipo que le ayudaba en el reino, tenía un ejército, usted lo conoce perfectamente bien. Tenía gente encargado de las crónicas, tenía escribas, tenía servidores, tenía profetas. Pero lo sorprendente de este pasaje es que dice que los hijos de David eran sacerdotes. ¿Cómo es que los hijos de David eran sacerdotes si él no era de la tribu de Leví? Entonces, ¿cómo es que a los hijos de él se le llaman sacerdotes? Esto lo podemos ver que David era un hombre que tuvo la revelación anticipada del sacerdocio que usted y yo estamos disfrutando, el sacerdocio de Melquisedec, no el sacerdocio levítico. Entonces, por ello, él fungía como sacerdote, él ingresaba al lugar santo, él habilitaba a otros, él administraba tantas cosas que hacía, adoraba, y sin ser él un levita. Él llevaba ofrendas al Señor, construía altares, transportaba el arca de la presencia, tenía vestiduras de lino blanco. ¿Cómo es posible si David no era un sacerdote, pero él ejercía un sacerdocio? Él fungía como sacerdote. Y sus hijos, en este pasaje que leímos, dice que eran sacerdotes. Y ellos no eran de la tribu de Leví. Esto lo podemos ver, que los sacerdotes que Dios instituyó para servir en el tabernáculo de Moisés tenían que ser de la tribu de Leví en Números 3, del 1 al 10. Pero David evidenció una tremenda revelación que le explicaba al inicio. Él tenía la revelación del actual sacerdocio, el de Melquisedec, donde todos podemos servir, los que somos hijos, podemos servir en la casa del rey. Este es el sacerdocio eterno. Así como nosotros somos llamados a servir sin evasivas al Rey, somos llamados a servir de manera sacerdotal. ¿Y dónde lo dice? Romanos 15:16. Y porque me eligió para servir a Jesucristo y ayudar a los que no son judíos. Dice el apóstol aquí, debo ser para ellos como un sacerdote que les anuncie la buena noticia de Dios y lo lleve a su presencia como una ofrenda agradable, dedicada solo para Él en medio del Espíritu Santo. Vemos que es importante que nos capacitemos, que crezcamos en su palabra
para saber qué hacer en cada momento y en cada servicio que Dios nos permita realizar. Aquí el apóstol dice, me eligió para servir a Jesucristo y ayudar a los que no son judíos. Debo ser entonces para ellos como un sacerdote. Esta palabra sacerdote es la palabra Cohen. Y usted y yo, como lo decíamos, tenemos esa identidad sacerdotal. Para ello tenemos que limpiarnos constantemente, porque para los demás somos un ejemplo y un referendo de servicio en nuestra casa. Entonces los sacerdotes Cohen vemos que llevaban ofrendas al Señor, construían altares, transportaban el arca de la presencia y tenían vestiduras de lino. Y esto mismo hacía David sin ser un sacerdote, porque él tenía la revelación del sacerdocio del nuevo pacto, que es el de Melquisedec. Entonces, el sacerdote mueve lo espiritual, y usted es una persona que se mueve en lo espiritual, tiene discernimiento, habilitación, tiene olfato espiritual para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay una segunda característica que debe estar en todo servidor, en todo hijo que le sirve al Rey, y es la de liturgos. ¿Y dónde la encontramos? Hebreos 1:7. Respecto a los ángeles, Dios dice, hace que sus ángeles sean como vientos y como llamas de fuego sus servidores. Esta palabra servidores en el griego es la 30:11 y es liturgos. Y liturgos es llama de fuego. Si lo podemos trasladar a nuestro tiempo, es servir con pasión, es servir con entrega. ¿Y de dónde viene esta palabra liturgos? Si la separamos, es una palabra compuesta, laos y ergos. Laos significa pueblo y ergón, trabajar con deleite. Es decir, que un liturgo es aquel que trabaja para el pueblo de una manera deleitosa, con agrado, con pasión. Es un adorador y es un obrero del templo, y sobre todas las cosas, el fuego de Dios está dentro de él. Este elemento fuego es muy importante para usted y yo que le servimos. Es muy importante para un sacerdote, porque un sacerdote sin fuego o el fuego sin un sacerdote, como que no hacemos equipo. Es necesario que los dos se manifiesten. Si vemos esta palabra fuego en la Biblia, nos damos cuenta que en varias oportunidades se marca en ella. Lo vemos el fuego en la zarza, en Éxodo 3:2, cuando el Señor se manifestó a Moisés. Vemos el fuego como una llama del amor en Cantares 8:6. Hay una versión que dice, el fuego del amor es una llama que el mismo Dios ha encendido. Mire qué hermoso. También fuego nos habla de la pasión en Cantares 8:6, como lo hablábamos, relacionado con el amor. En el trono, en Daniel 7:9, vemos que habían llamas de fuego. En los ojos de Dios, dice que en Apocalipsis 19:12, que pareciera que fueran llamas de fuego. Entonces el fuego es un elemento importante en nuestro servicio y en nuestra identidad sacerdotal. Veamos entonces qué representa el fuego sobre el altar que nos habla Levítico 6:13. Primeramente representa la presencia de Dios, y si lo trasladamos a nuestra vida, veremos que es la presencia de Dios en nosotros. Segundo, representa la pasión en nuestro corazón, que solo viene de parte del Señor, y el Espíritu Santo se encarga de irla dimensionando en nuestro interior, ¿verdad? Porque sin pasión difícilmente habrá un espíritu de servicio. Entonces debemos servir con pasión para que digan en el cielo, son hijos que sirven como llama de fuego. Diga, en mi servicio, cuando yo sirvo, en el cielo se me ve como un hijo que es llama de fuego, un servidor llama de fuego, un servidor apasionado, un servidor que tiene la presencia de Dios, un servidor que habla con sabiduría, un servidor que edifica a otros, un servidor que ayuda a restaurarse a otros, que cancela en otros espíritus de temor, espíritus de inseguridad, de tristeza, de melancolía. Este es un servidor que arde en la presencia de Dios, y esos son los liturgos. Recuerde bien, donde existe pasión siempre existirá el fuego de Dios. Entonces debemos servir con la identidad de liturgos, sacerdotes llama de fuego, servidores encendidos con el fuego de Dios ardiendo en nosotros.
No podemos permitir, mi amado hermano, que nada vaya a traer decadencia al fuego de Dios en nuestro corazón, porque se va a evidenciar en nuestro servicio. Si hay tristeza, cantemos y adoremos al Rey. Si hay situaciones contrarias que nos afectan, llevémoslas al altar, pero sirvamos como servidores encendidos, como ministros llamas de fuego. Mire qué hermoso, porque servicio es un ministerio. Y ese fuego está dentro de nosotros porque somos templo y morada del Espíritu Santo. No permitamos que nada lo apague, que nada lo opaque. Debemos estar ardiendo, totalmente encendidos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con la adoración, con la alabanza, con la lectura de la palabra, con la oración, con el ayuno. Eso nos va a mantener a nosotros encendidos. ¿Por qué? Porque somos los liturgos de este tiempo, apasionados por el Señor, con el fuego de Él ardiendo en nuestro interior. Por eso es que Pablo le pidió a Timoteo, en 2 de Timoteo 1, del 6 al 7, le dijo: aviva el fuego del don espiritual que Dios te dio. ¿Cuántos de nosotros tenemos dones gloriosos que Dios nos ha dado? Pero tal vez por malas experiencias, por miedos, complejos, dudas, inseguridades, tenemos el don ahí guardadito. Pero este es un tiempo que nos despojemos de todo pasado y que comencemos a cultivar y a dimensionar ese don que Dios nos ha dado. Hoy, como Pablo le dijo a Timoteo, hoy le vengo a decir en el nombre de Jesús, por lo cual promoción de escuela de mayordomía, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Así le dijo Pablo a Timoteo. Hay un don poderoso en usted, pero manténgalo encendido, manténgalo avivado. Vemos que el apóstol Pablo no fue tanto, mire el consejo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo, no era tanto que avivara el don de Dios, no tanto que buscara el fuego, no, porque ya estaba dentro de él y ese fuego está dentro de usted porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. Pablo le dice: aviva el fuego del don de Dios. No que buscar el fuego, ya estaba dentro de él, el fuego está dentro de usted y es su labor, es su trabajo avivarlo, mantenerlo encendido. ¿Para qué? Para que sirvamos como lo que somos, hijos, siervos, llamas de fuego. Porque no nos podemos dar la permisión de servir tibios. Recordemos en Lucas 24 del 13 al 17 nos menciona a los que iban camino a Emaús, y Emaús significa tibieza, leámoslo. Y ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban a Emaús. Emaús significa tibieza. Mire hacia dónde iban. Un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Verso 14. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Pero ellos no lo reconocieron. Jesús les preguntó: ¿de qué están hablando por el camino? Los 2 discípulos se detuvieron sus caras y se veían tristes. Debemos tener mucho cuidado, porque el tibio es aquella estatura fronteriza, no es ni frío ni está ardiendo, es un estado intermedio, es alguien que no está definido. La tibieza marca falta de definición. Por eso la Biblia nos enseña que al tibio, en Apocalipsis 3:16, al tibio dice que lo va a vomitar de su boca. Mire lo que dice: pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Que todos nuestros caminos nos conduzcan a ser encendidos por la presencia de Dios. Cancelemos toda tibieza de nosotros, toda falta de definición, todo estado intermedio, todo nivel fronterizo, porque somos llamados a servir como siervos, llamas de fuego. Y pareciera, mi amado hermano y hermana, que la tibieza espiritual pareciera que es una enfermedad sumamente contagiosa. Y pareciera que es asintomática. Para el que la sufre, él no se da cuenta. Entonces, nosotros tenemos que vacunarnos contra ella. ¿Y cuál es esa vacuna? ¿Dónde la adquiero? Sirviéndole al Señor con pasión y con entrega. Así que hoy es un tiempo de vacunarnos contra toda tibieza espiritual. Si usted había estado desmotivado, entristecido,
o había decidido solo me voy a graduar de mayordomía, pero después lo voy a pensar para servir, déjeme decirle que hoy es importante que todos nos pongamos nuestra vacuna espiritual para cancelar de nosotros toda tibieza espiritual y podamos servir como siervos, llamas de fuego. Servir con pasión para que digan en el cielo, son hijos que sirven como llama de fuego. ¿Quiere usted conmigo hacer un acto profético y agarrar ahí como que tuviera usted una inyección y ponérsela en su brazo y decir: hoy me vacuno contra toda tibieza espiritual? No le daré lugar al desánimo, no le daré lugar a la tristeza, no le daré lugar a los complejos, a los miedos y a los temores. Hoy me vacuno porque yo soy un servidor, llama de fuego. ¿Ya se puso su vacuna? Quizá duele. Quizá el brazo hasta se enrojece, pero los beneficios que vamos a tener son grandes, porque ninguna tibieza va a tener cabida en nosotros. Ya estamos vacunados contra ella. Ahora veamos la tercera característica que debe existir en todo hijo que le sirve al Señor. Y la tercera es servir como charat. ¿Y dónde encontramos la palabra charat y qué significa? Primera de Reyes 10, del 4 al 5. Le leeré la TLA. La reina quedó maravillada al ver lo sabio que era Salomón. También tuvo tiempo para admirar la hermosura del palacio, la rica comida que servían a la mesa, los asientos que ocupaban los asistentes, el aspecto y la ropa de todos los sirvientes, y en especial la de los que servían el vino al rey. Se asombró al ver todos los animales que el rey daba como ofrenda en el templo de Dios. Esta palabra donde dice y todos los sirvientes es la palabra H8334 y se dice charat. Y charat es una unción edificadora. Es decir, que somos clonados en prosperidad bajo el mismo manto, el manto de Cristo. Y lo impresionante de este versículo del Primera de Reyes es que hace mención que la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón. ¿Cómo es que la sabiduría se ve? ¿Cómo es esto? No es que la sabiduría se puede detectar por la forma como habla una persona, pero ¿cómo es que esta reina pudo ver la sabiduría de Salomón? Pues la sabiduría, déjeme decirle que sí se puede ver y se ve en aquellos que edifican, en aquellos que hacen todo para la gloria de Dios. Ella llegó y vio en todo el reino de Salomón que todo era hermoso, una unción de prosperidad, todos se vestían iguales, era difícil identificar quién era Salomón. Qué hermoso, hermano. Igual sucedió en los tiempos de Jesús, cuando llega Judas con todos los soldados a capturar, a arrestar a Jesús. Y le dicen ellos, ¿y cómo sabremos quién es Jesús? Y tiene que dar una señal Judas para identificarlo. Le dice, al que yo besare, ese es Jesús. ¿Por qué? Porque todos se veían iguales. Qué hermoso que a todos sirviendo nos vean iguales. Que en el mundo espiritual nos vean con esa llenura, con esa sabiduría, con esa entrega para servirle a Él, con esa unción de edificación, no de destrucción para nuestros hermanos. Que todas las palabras que salgan de nosotros sean para bendecir a los demás. Que nos busquen para pedirnos un consejo y nosotros tengamos esa habilitación para poder aconsejar y ayudar a otros. Esta palabra que dice, vio toda la sabiduría de Salomón, si usted la busca en el hebreo es la H7200. Y se dice discernir, descubrir, examinar, maravillarse, observar, percibir, pero no con los ojos. Es decir, es una forma de discernimiento espiritual, de tener una visión espiritual. Aquel que sirve tiene que hacerlo con una visión espiritual. Y en el original esta palabra vio es ra. Entonces todos los servidores, como charat, los sirvientes, debemos hacerlo con ra, con visión, con discernimiento, percibiendo, no con nuestros ojos naturales, sino que en nuestros ojos espirituales. No ver al hermano que llega cargado y atribulado, no ver lo natural, ver lo espiritual que hay en ello, el llamamiento que Dios tiene. Que ese hermano, si lo ayudamos a crecer, a ser transformado y formado, será un servidor, llama de fuego, un charat lleno de sabiduría. Eso es lo que Dios nos manda a servir, como en el caso de Salomón, que todo el reino de Salomón
Salomón, miren lo que se medía. Se medía por los manjares que tenía. Esto nos habla de provisión alimenticia para el pueblo. Y nosotros nos tenemos que medir por la palabra que hay en nosotros. Somos un ministerio prosperado por la palabra. Esa es nuestra provisión. El poder ayudar al hermano, aconsejar, servir, fundamentados en la palabra, no en nuestras experiencias. El ministerio de Salomón se medía por las sillas que tenía. Esto nos habla de lugares de reposo. Que seamos esos canalizadores de llevar paz, tranquilidad al que está abatido, al que está problemado. Dice que también el ministerio de Salomón se medía por la presentación que había, es decir, cómo ellos se veían. Pero esto, más que un estado natural, es un estado espiritual. Es decir, ellos tenían sus trajes muy nítidos. Esto nos habla de nuestras vestiduras sacerdotales para servir al Señor. No como nosotros queremos, es como está estipulado para servir, como el anciano nos instruye. Pero también nos habla de cobertura, la cobertura que está sobre nosotros. Bendito Dios, tenemos la cobertura del Señor. Tenemos la cobertura del apóstol Sergio Enrique y tenemos la cobertura de nuestro pastor Ponce, que es un maestro, un hombre entregado a la palabra. Y de igual manera nosotros debemos amar la palabra, buscar en ella, estudiar en ella. Entonces esto nos da seguridad. La cobertura nos da protección, nos da seguridad. También el ministerio de Salomón, ese reino, se medía por las copas. Esto nos habla de la presentación del pacto y cómo se ofrecía todo al Señor. Y por eso ella se quedó sin aliento. Estas copas a nosotros también nos habla de cada vez que nosotros nos sentamos a la mesa del Señor, para renovar nuestros pactos, para cancelar todas aquellas áreas que no son agradables al Señor y que mantengamos nuestro propósito enfocado en Dios y nuestras vestiduras limpias. Así que como ministerio nosotros tenemos que fluir en esos manjares que es la palabra que nos imparten, ser canalizadores de reposo y de paz para nuestros hermanos. Cubrirlos y no desnudarlos a ellos y poder orientarlos hacia el cumplimiento de lo que Dios tiene. Entonces veamos algunas de las características que reúnen los charat, que reúne usted. Sirven y ministran bajo el mismo manto, es decir, bajo la cobertura. Y nosotros ya tenemos una en nuestra casa de Benecer. Todo lo que hacen es con la unción de edificación, no de destruir. Tienen sabiduría de lo alto. Imparten lo que tienen a otros, es decir, que se clonan. Sirven con pasión y esa pasión inunda a otros y ese sirve apasionado y este a otro y a otro y a otro y no se ve diferencia en el nivel de entrega con el que sirve uno y otro. Mire qué hermoso. Y lo más maravilloso es que prosperan en todo porque hay un manto de prosperidad y nosotros somos prosperados por la palabra. Y prosperidad no le estoy hablando solo en lo económico, que también va incluido, sino que prosperar en nuestra relación con el Señor, prosperar en salud, prosperar en intimidad con Él. Es una prosperidad total, una gloria, un kabod. Los charat cuidan su forma de servir, de comportarse y de hablar. Son testimonio para otros. Pero también debemos conducirnos con mucha sabiduría, pero esa sabiduría que solo proviene de Dios. Porque cuando adquirimos la sabiduría que es espiritual, esta se ve caracterizada por la prudencia que hay en nosotros, por la humildad, por el discernimiento y sobre todo por el amor con que hablamos con los demás, que es una unción de edificación. Porque la sabiduría se basa en el temor, en el respeto a Dios y en el respeto a nuestros hermanos. Ya no hablamos de manera como se nos ocurre, sino que hablamos cuidando de no lastimar, de no ofender y de no dañar a nuestro hermano. Entonces vemos que los charat se reproducen y lo podemos ver a la luz de la palabra, como decíamos al inicio, es como que se clonaran, hay una unción de multiplicación, de reproducción. Vemos a Moisés clonado en Josué. Moisés como libertador y el Josué que tomó a bien el servicio como un libertador, como un conquistador. Vemos a un Elías con un Eliseo. Elías con una cantidad de milagros y Eliseo con el doble de la unción de milagros. Vemos a un Saúl
el cual lo sustituyó un David. Vemos a un Pablo que vino y formó a un Timoteo. Entonces mire qué hermoso, Moisés formando a Josué, Elías formando a Eliseo, Saúl a David, Pablo a Timoteo, y usted póngase su nombre, usted formando a los suyos, porque los suyos van a servir con esa misma pasión con la que usted sirve al Señor. Pero veamos un cuarto aditamento, característica que debe existir en los que tienen identidad de hijos para servir, y es que sirven como operetes. ¿Y dónde encontramos esta forma de servir? Lucas 1:2. Tal como nos lo han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Mire lo que dice aquí. Esta palabra ministros es en el griego la 52-57 y se dice operetes. Y si lo vemos en el original es remeros, servir en equipo, estar bajo autoridad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el máximo ejemplo de que Él trabaja en equipo, no de manera individual. Lo podemos ver en varias porciones de la Biblia, pero veamos una de ellas, Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos, no dijo voy a hacer al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí el Señor está trabajando en equipo. Siempre buscó personas para formar equipo con ellas. Buscó a un Noé para construir un arca, buscó a un Moisés para libertar un pueblo, buscó a un Josué para conquistar Canaán, buscó a un Abraham para trasladar la fe a otros. Es decir, buscó a un Sansón para destruir a los filisteos, buscó a un Gedeón para destruir a los amalecitas. Es decir, que el Señor siempre está interesado en hacer equipo con nosotros. De igual manera, esa misma visión debe estar en usted y en mí, trabajar y servir en la obra, en el ministerio como operetes, como remeros, con la misma visión, con la misma dirección, con el mismo enfoque. Los operetes sirven y se desarrollan en unidad, en equipo, van en la misma armonía con los demás. Son los asistentes al servicio de la iglesia, están bajo otros. ¿Por qué? Porque uperetes es una palabra compuesta. Upo significa bajo y eretes remero. No buscan primado ni protagonismo, reconocen la autoridad que está sobre ellos. Todos reman en la misma dirección. Se imagina en una lanchita o en una lancha grande, unos 10 remeros, uno remando para la izquierda, otro para la derecha, otro para arriba y para abajo, no avanzaría la lancha. Pero si todos remamos en completa armonía, en la misma sintonía, en el mismo enfoque y en la misma visión, en equipo, entonces avanzaremos. Creo que esta ha sido una de los atributos muy hermosos que tenemos como Casa Ebenezer, que todos vamos encaminados hacia un mismo enfoque, hacia una misma dirección de servicio. Los servidores atendiendo las instrucciones de los ancianos y los diáconos y ancianos atendiendo las funciones del pastor, el pastor atendiendo las direcciones de nuestro apóstol Sergio Enrique. Entonces, esto es algo maravilloso, hermano. Debemos servir como operetes, en completa sinergia, en completa unidad, en equipo. No se vale servir de manera individualizada, tiene que ser corporativamente. Y la quinta característica de un hijo de Dios con identidad que le sirve es como un Palak. Y Palak lo encontramos en Daniel 6:20. Le leeré la palabra de Dios para todos. Cuando llegó al lugar gritó Daniel, tú eres servidor del Dios viviente y siempre estás a su servicio. Tu Dios puede salvarte de los leones. Aquí está Daniel, que lo han introducido al foso de los leones. Daniel sale intacto de esa prueba que le pone el rey en ese tiempo. Pero lo maravilloso es que le dicen, Daniel, tú eres servidor del Dios viviente. Qué hermoso que alguien venga a preguntarnos a nosotros y le diga, usted póngale su nombre, Pedro, tú eres servidor del Dios viviente. Telma, tú eres servidora del Dios viviente. Nolvia, tú eres servidora del Dios viviente. Abel, tú eres servidor del Dios viviente. Mire qué maravilloso que nos hagan esa pregunta. Y esta palabra servidor del Dios viviente es la H6399 y se dice Palak. Y Palak es alguien horadado por amor, es alguien que sirve, es alguien que adora.
Es alguien que está completamente entregado al Señor. Y ese enorme ejemplo lo vemos en Daniel, un ejemplo grande de servicio que nosotros tenemos que saber estudiarlo, ver las características que Daniel tenía. Usted ya lo vio en uno de los temas, la excelencia de espíritu, para que cuando nos llamen o nos pregunten, nos digan: tú eres ese servidor apasionado por el Dios viviente. ¿Y por qué le dijeron a Daniel? Porque Daniel servía continuamente, servía con fidelidad, rendía culto a Dios. Un Palac sirve con perseverancia, con fidelidad al Señor, a pesar de las circunstancias y en el entorno que él vivía o que le toque vivir. Imagínense, Daniel en el foso de los leones, y allí le preguntan: pero tú eres el servidor del Dios viviente. Mire qué maravilloso. Entonces un servidor no se puede desmotivar por lo que viva, por lo que ocurra en su entorno, por lo que esté pasando en su vida. Él tiene que ir a los pies de Cristo, ministrarse y levantarse, sacudirse e ir hacia adelante, sabiendo que Dios es el que lo tiene habilitado. Él lo escogió, Él lo enlistó. Y aquí un Palac, decía al inicio, es el que tiene perforado su oído, es decir, que escucha y obedece, escucha la voz de Dios y la obedece, y tiene circuncidados sus oídos hacia voces que no son autorizadas de parte de Dios. Un Palac es una persona que escucha lo que viene de Dios, y eso le hace a él que tenga sabiduría para poder conducirse. Yo creo que ya es un tiempo de cancelar aquellas voces que no nos bendicen, que no nos traen nada que nos ayude a caminar en el propósito de Dios. Muchos quizás nos dirán: ay no, y que yo creo que vos no lo vas a lograr. ¿Para qué vas a servir, a perder tu tiempo, a perder tus horas? Esas voces usted no las escuche. Un Palac tiene horadada su oído, su oreja, como figura de que él está sirviendo por amor a su Señor, y que sus oídos están circuncidados para escuchar solo la voz de su Señor. Entonces, ya no es de servir o de tomar la decisión cuando yo quiera o cuando a mí se me antoje. Este es un tiempo de comenzar a hacer la voluntad del Señor. Recordemos en el antiguo pacto, cuando hablábamos de horadarse el oído o el lóbulo de la oreja, era en aquel tiempo cuando una familia tenía alguna deuda y no podía cancelarla, entonces sus hijos eran tomados como esclavos para trabajar por el acreedor y poder pagar esa deuda a costa de su trabajo. ¿Y dónde lo encontramos? Éxodo 21 del 2 al 6. Cuando compres un esclavo, mire, era comprado, un esclavo hebreo, él debe servirte durante 6 años, pero en el 7º año quedará libre sin tener que pagar nada por su libertad. Si llegó soltero, se irá soltero. Si llegó casado, su esposa se irá con él. Si su amo le da una mujer y ella le da hijos, la mujer y los hijos serán de su amo y el esclavo se irá solo. Verso 5. Pero si el esclavo dice: yo amo, a mi esposa y a mis hijos y no quiero mi libertad, verso 6, entonces el amo debe traerlo ante Dios, lo llevará ante la puerta o al marco de la puerta y le perforará la oreja con un punzón. De esta manera el esclavo será suyo para siempre. Esta palabra con la que iniciamos Éxodo 21 del 2 al 6, un esclavo, dice: cuando compres un esclavo hebreo, él debe servirte durante 6 años. Esta palabra esclavo es la H5656, Ebed. Y Ebed es un criado, un esclavo, un siervo, un sirviente, comprado por dinero, sujeto a la voluntad y a las órdenes de su amo. Vemos entonces que existía en el antiguo pacto una ley entre los hebreos por la que un hombre que fue deudor y no pudiese pagar a su acreedor, si hubiese cometido algún crimen, podía el deudor servir de esclavo a su acreedor, pues no habían cárceles. Pero no podía seguir en dicha condición sino por un tiempo determinado. Al cabo de 6 años debía tomar una decisión. Ya la deuda está pagada, ya puedes irte. Si veniste juntamente con tu esposa como esclavo, entonces te la llevas. Pero si aquí te casaste, entonces la esposa es propiedad del amo, no te la puedes llevar ni a tus hijos. Mire qué difícil era eso.
Pero si el esclavo había trabajado de una manera agradable con su amo era una buena persona, era un buen jefe, era alguien que le daba beneficios, que lo trataba con amor, entonces él podía tomar dos decisiones. Número uno, regresarse a su casa, o número dos, quedarse al servicio de ese amo, pero ya no para pagar una deuda, quedarse al servicio por amor, porque ya amaba a su amo. Entonces, para marcar una diferencia entre los que servían por una deuda, como quien dice, involuntariamente, y los que sí querían servir ya de manera voluntaria porque ya habían pagado toda deuda, entonces el amo les perforaba, les llevaba al dintel de la puerta y les perforaba el lóbulo de la oreja. Y esa señal marcaba que era un esclavo por amor para siempre. Y es ahí que creo que encaja la palabra con la que iniciamos de Malaquías 3:17, que él va a marcar diferencia entre el que le sirve y no le sirve. El lóbulo de la oreja horadado marcaba la diferencia entre el esclavo por obligación y el esclavo por amor. Entonces, qué hermoso lo que pasaba con ellos, que decidían servir ya no por obligatoriedad, sino por amor al amo. Deuteronomios 15 del 16 al 17 nos habla pero si tu esclavo, porque te ama a ti, mire qué hermoso, cómo llegaba a encariñarse de una nueva familia, porque te ama a ti y a tu familia y le va bien contigo, le iba bien, te dice, no quiero dejarte, entonces tomarás un punzón y apoyándole la oreja contra una puerta le perforarás el lóbulo. Así se convertirá en tu esclavo de por vida. Cuando Dios a usted y a mí nos salvó, en realidad nos compró. Y no pagó monedas por nosotros, nos compró a precio de sangre. Fue un precio demasiado alto. Entonces nosotros debemos tomar una decisión de servirle a Él eternamente, pero por amor. Primera de Corintios 6:20 lo enseña. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Necesitamos que en el mundo espiritual nos vean así, nos identifiquen horadados por amor al Dios Todopoderoso. Entonces, según el nuevo pacto, el que usted y yo estamos viviendo, somos esclavos por amor, servimos por amor. Y Malaquías 3:17 dice que Él marcará una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, entre el que le sirve por obligación, como en el antiguo pacto, como el que le sirve horadada a su oreja por amor. Esa es una señal al mundo espiritual que usted y yo tenemos. Siervos por amor, así sirven los Palak. Vemos en el antiguo pacto, eran siervos comprados por moneda, siervos por obligatoriedad, y servían por 6 años, quisiera o no quisiera, de buena voluntad o no. Pero según el nuevo pacto, usted y yo somos siervos por amor, pero comprados por precio de sangre. Y servimos de buena gana y de buena voluntad, no obligados, y para la eternidad. De allá venimos a servir, aquí servimos y regresaremos a servir. Entonces, veamos qué hermoso es poder servir al Señor por amor, horadada nuestro lóbulo. Y esa es una señal al mundo espiritual que dicen, ese es un hijo que sirve por amor, ese no sirve obligado, ese sirve con pasión, con deleite. Entonces veamos, para ir avanzando, algunas cualidades que deben estar en los hijos que sirven, según Hechos 6 y 7. Deben ser, número 1, personas de buen testimonio. Esto nos habla de nuestra conducta, tanto dentro como fuera de la iglesia. Deben ser servidores llenos del Espíritu Santo. Esto nos habla de buscar la llenura del Espíritu y la unción en nuestras vidas. Número 3, llenos de fe. Esto nos habla de confianza en Dios, una fe que podemos trasladar a los otros y pueda decir, pero mire ella cómo sirve, está enferma, pero qué pasión tiene para servir, tiene problemas económicos, pero cómo se deleita en servir al Rey.
Lo despidieron de su trabajo, pero sirve con entrega y eso crea expectativa en los demás. Llenos de gracia, esto nos habla de la llenura de la presencia de Dios en nosotros. Llenos de poder, que haya fuego en nosotros. ¿Y dónde lo podemos dimensionar? En el ayuno, en la oración, en la búsqueda de su palabra, en la comunión con el Espíritu Santo. Siendo siervos con una mansedumbre para hacerlo. Esto nos habla de buen trato, obediencia, pero también de dominio propio. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. No ser fronterizos o fríos o calientes, no ser tibios, o somos gente que estamos ardiendo de la presencia de Dios. Y sobre todas las cosas llenos de amor para con los demás, con un espíritu perdonador, perdonándonos primeramente a nosotros y luego perdonando a nuestros hermanos. Entonces veamos unas verdades tan importantes para ir concluyendo. Un buen servidor debe saber que todo lo que hace no es en vano y que tiene recompensa. Un buen servidor hace las cosas con enfoque, con denuedo, con pasión, con amor. Un buen servidor debe buscar siempre la aprobación de Dios en todo lo que hace, que todo lo que haga sea como para el Señor. Un buen servidor debe buscar hacer todo con transparencia, con sinceridad, con humildad, con un espíritu que se deje enseñable. Entonces vemos que hemos sido llamados a ser servidores eficaces, equipados y activados con identidad de hijos, dimensionándonos en crecimiento espiritual, en palabra, en ayuno, en oración, guardando un buen testimonio, manteniendo vestiduras limpias. Entonces yo quiero que me acompañe y usted ahí donde está pueda levantar su mano y pueda declarar: estoy diseñado para servir a Cristo y a su pueblo. Sé quién soy, sé de dónde vengo y sé a dónde voy, porque tengo mi identidad perfectamente definida. Mi identidad es la de un hijo que le sirve a Dios con pasión. Soy hijo de Dios, diga. Soy templo del Espíritu Santo. Soy embajador de Cristo. Soy la luz del mundo. Soy rey y sacerdote. Soy más que vencedor. Soy sano por sus heridas. Soy amigo de Dios. Soy bendito de Jehová. Cristo es en mí la esperanza de gloria. Lo puede declarar y lo puede establecer. Tengo identidad, diga. Soy un rey, soy un sacerdote, soy una nación santa, soy un escogido por el Dios Todopoderoso. Y a usted le dieron una identidad como herramienta. Así que usted levántela, le coloca su nombre, yo le coloqué el mío. Y tiene allí una fecha de nacimiento, yo le coloqué la fecha en la cual entregué mi vida a Cristo. Usted le coloca allí la fecha en la cual usted pues nació en el Señor. Tiene ahí su identidad, pero mire lo que nos dice: República de los cielos, del registro celestial de los Cohen, de los sacerdotes, tarjeta de identidad sacerdotal. Cuando vengan a decirle cómo es esto que está sirviendo, usted solo le enseña su identidad. Ahí tiene su nombre, salvo por nacimiento, nació en qué fecha, según Juan 1:12, yo le coloqué mi fecha de conversión y fue emitida hoy, de este día que usted está recibiendo esta clase. Y mire, lleva su huella, lleva su código de barra donde está todo lo que usted es: un embajador, un rey, un sacerdote, un hijo de Dios. Y atrás tenemos el versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ninguna entidad espiritual o persona terrenal podrá privar a la tenencia de la tarjeta de identidad sacerdotal a un hijo del Rey de Reyes, así como su desarrollo en la casa de Dios, por cuanto está fundamentado en las leyes celestiales y en la palabra escrita de Primera de Pedro 2:9. Así que usted ya tiene su identidad. Comience hoy a desarrollarse como lo que usted es: un hijo que sirve a Cristo. Un hijo que tiene el sello del Espíritu Santo, habilitado para cumplir la asignación y su comisión en esta tierra. ¿Lo cree usted? Usted ya tiene una identidad y es una identidad de hijo. Así que le voy a acompañar y quiero ministrar sobre su vida la palabra escrita en Isaías 11:2. Y lo va a repetir conmigo, pero con autoridad. Somos la promoción en la que reposa el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría,
espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor del Señor. Usted es la promoción escogida para este tiempo donde reposan los 7 espíritus de Dios. Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu del temor de Dios. Así que vamos a cerrar esta enseñanza marcando y estableciendo en su vida que usted tiene la identidad de un Cohen. Es un sacerdote que mueve lo espiritual. Tiene la identidad de un liturgos, que es una llama de fuego, que la presencia de Dios está ardiendo en usted, según Hebreos 1:7. Es un charat, que tiene una unción para edificar, que todo lo que hace le prospera, porque sus manos, sus obras dependen de la habilitación que Dios le ha dado a usted. Es un operete, es un remero que trabaja en equipo, está bajo autoridad, va en el mismo enfoque, en la misma visión, va remando en armonía con sus hermanos servidores, según Lucas 1:2. Pero también es un palak, es alguien que horadó el lóbulo de su oído por amor, para servir al Señor por pacto generacional. Y cerramos ahora declarando la palabra en Malaquías 3:17 a su vida. Y ellos, dice el Señor, serán míos. Ellos, los de la promoción de escuela de mayordomía, son míos, dice el Señor de los ejércitos. El día en que yo prepare mi tesoro espiritual, los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. La promoción de escuela de mayordomía es la promoción de mis hijos, dice el Señor, que me sirven por amor, porque ellos son míos. Y yo estoy determinado a marcar una diferencia entre el hijo que me sirve y el que no me sirve. Y sobre todas las cosas, no importa en lo que fallen, siempre y cuando lleven sus faltas a mi altar, yo los perdonaré y los habilitaré siempre para servirme a mí. ¿Por qué? Porque son mis hijos y yo soy su padre. Así que nada ni nadie le impida servir en nuestra casa de Benecer. Usted tiene una identidad sacerdotal, una identidad de hijo. Es un Cohen, es un liturgos, es un charat, es un operete, es un palak y tiene identidad asignada. Nunca olvide esa herramienta que usted tiene. Cuando venga el desánimo, cuando venga la duda, saque su identidad y preséntela y diga: soy un hijo habilitado para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios le bendiga y lo lleve de aumento en aumento como la luz de la aurora. Y sobre todas las cosas, esperamos verlo con su uniforme sacerdotal, sirviendo como un Cohen, liturgos, charat, uperete y palak, pero sobre todo como un hijo del Dios vivo.